Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar con la ponencia que nos toca ahora y voy a presentarles a César Avilés. Entonces, César Avilés es un influyente facilitador en Perú y Latinoamérica, con experiencia en formación de equipos de alto desempeño, consultoría en gestión de cambio y desarrollo organizacional. Ha sido reconocido internacionalmente por crear la metodología de capacitación de alto impacto y es conferencista en temas empresariales. Fundó Facilitadores Asociados en 2008, empresa especializada en gestión de formación y desarrollo de talento, con experiencia en varios países de la región. César también ha colaborado en la creación de sistemas de aprendizaje con instituciones educativas y consultoras, y escribe un blog y conduce un podcast enfocado en el aprendizaje organizacional. Adelante, por favor. Muchas gracias. Vamos a dar la bienvenida a César Avilés. Por favor, César, tienes la palabra. Aquellos que quieran hacer preguntas pueden ir anotándolas en el chat. Al finalizar el tiempo, el facilitador y expositor que tenemos aquí va a responder todas sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, César. Hola José Luis, muchísimas gracias y muy gentil tu presentación. De antemano el agradecimiento a todos ustedes por primero fomentar un espacio que en realidad yo creo que hoy en la democratización del aprendizaje sin duda pues nos toca también llevar varias banderas, una de ellas el cambio, otras importantes también como la divulgación, así que quiero felicitar también a todo el comité organizador de la Expo Latam 2024 por generar este espacio. Antes de empezar, quisiera como poner algunas cosas importantes desde la perspectiva que nosotros como organización manejamos para poder generar este espacio que sin duda va a ser un espacio bidireccional. eh, Vamos a comentarles brevemente un poco de la experiencia de mi compañía. De hecho, tengo ya 18 años. Hemos podido, como organización, estar presente ya en más de 11, ya cerca de 12 países, con muchos clientes actualmente vigentes, especialmente desarrollando un proceso que es casi un proceso muy importante dentro del involucramiento de la inteligencia artificial, que es los procesos de gestión de cambio. Trataré en la medida de lo posible de comentar todas las experiencias y cómo estos también hemos podido resolver o ver cuáles son estas inquietudes o dudas que hay justamente detrás de la expansión de esta nueva tecnología que no nace principalmente ahora en el 2022, sino que tiene muchos años, pero que creo que poco a poco lo que hemos podido identificar en los últimos años es cómo ha llegado para establecer un profundo sistema que va a generar evidentemente todos estos contextos que hoy vamos a abordar. Más de uno debe preguntarse a qué película pertenece esta imagen. No sé si ustedes recuerdan esa película y vayan pensándolo, por favor. Para mí esta película, Forrest Gump, simboliza principalmente una parte de la película, algo que es particularmente un momento muy importante y muy bonito en la película. El famoso Forrest, en la frase que Jenny decía, corre, Forrest, corre. Yo creo que Forrest Gump no había podido tener la claridad, tenía esa rapidez o esa versatilidad y creo que la descubrió en un momento crítico en la película. Pongo esta imagen porque es la forma metafórica que para mí involucra como que Forrest Gump sea el mundo, o sea, las capacidades o las habilidades de las organizaciones o las personas. Las limitaciones propias de estas estructuras que tenían en las piernas, pues limitaba evidentemente. Sin embargo, tuvo que suceder algo para que él pueda ver exactamente cuál era el nivel de rapidez. Yo creo que nos está pasando o nos pasó después de la pandemia que nos quitamos justamente esos paradigmas para generar nuevos hábitos y hoy, especialmente en el mundo de la educación, lo estamos viviendo, principalmente porque hay algo que dentro de todo este proceso vamos a tener que evidentemente hablar.
El objetivo de hoy es ofrecerles una visión mucho más clara y concisa de cómo estas tecnologías pueden ser aplicadas en las organizaciones para mejorar y comprender cómo la inteligencia artificial puede desarrollar y puede ayudarlos en este futuro que hoy cada vez más presente a mantenernos competitivos en el mercado. Yo creo que la inteligencia artificial está cambiando cómo las organizaciones y cómo las empresas generan mejor productividad, mejor eficiencia y además permiten la personalización de sus servicios y tocaremos algunos ejemplos prácticos para navegar en este proceso. Algunas palabras claves que hoy día, por cierto, abordaremos: aprendizaje adaptativo, inteligencia generativa, economía sin fricción, aprendizaje predictivo, chatbot, realidad aumentada, gamificación. De hecho, todo esto es parte de todo este proceso que estamos viviendo. Algunas quizás ya la veníamos escuchando hace buen tiempo, pero otras quizás de repente ya deberíamos nosotros generar nuestro vocabulario para poder también estar alineados a estos procesos. Vamos a empezar con la inteligencia artificial y su impacto en la gestión empresarial. En el año 2010, casi en el inicio de la cuarta revolución industrial, nacieron todas estas tecnologías emergentes, ¿no? Yo creo que lo que nos está pasando hoy en día no tiene que ser evidentemente algo que en realidad nos ayude o quizás nos ponga a poner en esta ubicación de miedo, sino por el contrario, en la posición de oportunidad. Según el Foro Económico Mundial, el 50% de todos los trabajadores a nivel mundial tendrán que volver a capacitarse en estas nuevas tecnologías antes del año 2025. Debido a que la inteligencia artificial está jugando no solamente un papel protagónico, sino que además está mejorando los procesos. Y esto, evidentemente, en las organizaciones están haciendo que sean más rápidos. Bueno, compartiré más adelante algunos datos importantes de cómo esto se manifiesta en organizaciones como tipo Tesla, organizaciones Amazon, que están comenzando a generar este impacto y están comenzando a sentir cómo utilizando este tipo de tecnologías pues pueden ayudar a generar una organización mucho más productiva y que sobre todo también tenga la claridad de cómo poder transitar. Ahora, en el aporte de la inteligencia artificial en el proceso de formación, pues revisaremos también principalmente cómo se está transitando, cómo está generando este efecto. Antes de continuar, quería compartirles una experiencia muy rica e importante de los últimos 2 años que me ha tomado como consultor en un proceso de implementación de un sistema de trabajo que veía en una empresa de consumo masivo aquí en el Perú y que tiene muchas expansiones en varios países de Latinoamérica y que cambiaron una forma de acercarse al cliente. El acompañamiento que yo hice para este proceso era acompañarlo en el proceso de gestión de cambio. Y déjenme decirles que a pesar de que la implementación de este sistema, la implementación de la adopción de la nueva tecnología traía beneficios espectaculares para la organización, apareció los primeros niveles de resistencia cuando comenzamos a ir a cada una de las sedes, primero a lo largo de la capital, primero, y después en lo largo del territorio peruano. Y algo que nos pasaba principalmente era cómo la gente, sin conocer de manera anticipada este proceso, generaba ya las resistencias pensando en que iban a perder su puesto de trabajo por la implementación de un sistema o de un mecanismo de conexión entre la empresa y el cliente. Algo que me llamó muchísimo la atención era cómo estos miedos, muchas veces infundados, se hacían presentes como el primer paradigma, y lo primero que encontré fue: no, César, vamos a perder nuestro trabajo. Y yo creo que ahí viene un elemento que sí preocupa, sin duda, a muchas personas en este momento. ¿Será la inteligencia artificial un detonante para que la gente pierda su trabajo? Yo creo que lo que nos va a pasar principalmente es que algo que sin duda vamos a tener que voltear a mirar es cómo hacernos mucho más competitivos en un mercado donde principalmente la inteligencia artificial nos está trayendo para nosotros un punto de partida muy importante. McKinsey destaca que las empresas líderes con inteligencia artificial están obteniendo un 20% más de ganancias gracias a esta tecnología. Sin embargo, sabemos que esta implementación desde los algoritmos, la simulación de los procesos de aprendizaje, la toma de decisiones del cerebro humano, estos modelos principalmente van a
están identificando, primero, patrones, evidentemente, de relaciones enormes de cantidad de datos y cómo las organizaciones hacen un análisis de datos para tomar decisiones. La capacitación, evidentemente, la parte de formación y desarrollo, nos tiene que llevar a generar empleados y colaboradores que vayan en esa sintonía a una sintonía totalmente distinta, la misma sintonía del pasado, no. La última encuesta, y hablando justamente de esta encuesta en sí, cuando se desarrolló este primer estudio para poder ver exactamente cuál era el impacto de lo que se tenía principalmente en las organizaciones, los líderes organizacionales, comenzaron a ver claramente de que esto era una propuesta interesante de cómo implementarlo en sus sistemas de producción. Pero después vino el terror, el pánico de las mismas personas que decían, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Y ahora cómo nos vamos a centrar? Y de hecho, hoy en día estamos prácticamente viviendo casi un divorcio entre la tecnología y primero la adaptación de la competencia, que evidentemente tiene que estar en función a lo que vendría a ser el desarrollo de estas nuevas habilidades. Ahora, hay otro tema interesante con relación a eso. Los líderes sí consideran importante, los directores de compañía, los directores de negocio, que esto debe ser evidentemente algo ineludible, algo importante, algo que en realidad lo tenemos que transitar. Pero ahí desaparecen lo que vendría a ser los upskilling o reskilling, dentro de los procesos de formación, dentro de los procesos de desarrollo, dentro de los procesos de cómo alineamos justamente esta expectativa que hay y que existe actualmente con el desarrollo en realidad de las personas. ¿Por qué? Porque las personas son las que hacen los procesos. De hecho, nosotros tenemos un podcast que se llama Humanos, gestionando personas, no recursos, donde hablamos principalmente que por más que exista tecnología, sin humanos no va a ser posible. Pero ahí tenemos un rol protagónico de cómo lo tenemos que hacer, aprovechando la tecnología para que esto realmente sea un efecto que nos permita a nosotros también tener herramientas tecnológicas que van a empujar evidentemente este sector formativo y que tenemos todos nosotros, desde proveedores, desde las compañías, desde la sociedad, desde el gobierno, pues implementar sistemas que en realidad vayan acorde a los procesos que estamos viviendo. De hecho, ustedes, lo más probable es que conozcan esta compañía, ChatGPT. Díganme ustedes si lo han utilizado. Díganme ustedes en qué momentos, en qué circunstancias lo han utilizado. Si nosotros hacemos un comparativo pleno de lo que era la aparición de la versión del año 2022 a la última versión, encontramos que existe, pues, evidentemente, una gran diferencia. Ahora, algo interesante. Aparecen herramientas en gestión de inteligencia artificial para todos los rubros todos los días. Y se prevé que la próxima versión, que ya puntualmente sé que existe, la versión mejorada de la versión 4.0, aparezca en los próximos 5 meses. Si con la versión de ChatGPT 4 estamos prácticamente entrando a un mundo inimaginable de procesamiento de datos, ¿se imaginan lo que va a pasar en el año 2027? Lo que si hoy principalmente estamos transitando, lo que estamos hablando de la evolución y el futuro, pues vamos a ver cómo, a partir de un ejemplo tan pragmático, pues podemos entender justamente esto que está pasando. Veamos algún ejemplo muy práctico. Una compañía que utiliza inteligencia artificial, como la compañía Tesla, que puntualmente utiliza la inteligencia artificial en 3 elementos importantes: en el aprendizaje automático, un servicio al cliente y el control de calidad. ¿Cómo esta compañía puede generar más nivel de efectividad? ¿Cómo puede ser mucho más productivo? ¿Cómo puede ser una compañía que vaya acorde a la nueva tecnología implementando para poder generar un sistema de producción que en realidad ayude, evidentemente, pues a tener un sistema mucho más estratégico y eficiente en la organización? Pero ojo, necesitamos personas que también evidentemente acompañen el proceso. Antes de la pandemia, Tesla fabricaba en 12 horas fabricaba un vehículo. Hoy, actualmente, con la implementación de la inteligencia artificial, puede llegar a ser un vehículo cada 10 horas. Y se prevé que en el año 2027 bajen este proceso a 8 horas por vehículo. Imagínense. Ahora, las personas tienen que estar evidentemente alineadas a estos sistemas, por supuesto que sí. Y ahí, atención, tenemos un rol protagónico que veremos a continuación. Algunos ejemplos adicionales a Tesla de cómo la inteligencia artificial está gestionando que las organizaciones sean más productivas. Amazon. Amazon tenía una capacidad de entrega en Estados Unidos que demoraba de 3 a 5 días antes del inicio de la pandemia. Se popularizó Amazon porque evidentemente este sistema comenzó a generar, implementó tecnología, inteligencia artificial, entre otros sistemas, y hoy en día han bajado de 1 a 2 días en la entrega. Pero ¿saben cuál es su propuesta de valor utilizando todas estas tecnologías? Es hacer despachos el mismo día.
IBM es una de las compañías líderes y que, por cierto, tiene un sistema muy importante que también hablaremos más adelante sobre cómo está reduciendo los procesos de formación y desarrollo. Imagínense, inteligencia artificial para temas de formación y desarrollo. IBM antes desarrollaba procesos de formación por habilidades promedio en 6 meses. Hoy en día han bajado a 3 meses. ¿Qué se prevé para el año 2027 con la implementación de la inteligencia artificial en los procesos de formación? Aprendizaje máximo en 1 mes. Ahora, hay unos elementos importantes que no debemos dejar pasar y que también serán parte de esta conversación. Una organización que, por cierto, ustedes seguro que la han escuchado, Duolingo. Duolingo es esta aplicación que se puede aprender sistemas de aprendizaje. Ellos tenían puntualmente un análisis de que para generar la comunicación a través de cualquier idioma se necesitaban 12 meses de fluidez. Hoy en día ya están aplicando muchas metodologías o muchos elementos importantes de la inteligencia artificial a 6 meses, bajando a 6 meses de fluidez. Pero ¿hacia dónde se proyecta? En que 3 meses, a través de estos sistemas predictivos de aprendizaje inteligente, bajen a 3 meses de fluidez al año 2027. Son claros ejemplos que nosotros tenemos que estar preparados en todo sentido. ¿Por qué? Porque ya las organizaciones se dieron cuenta principalmente que la inteligencia artificial llegó para poder generar pues un cambio sustancial en la organización. Pero también tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Será acaso las personas que tenemos más miedo a esta tecnología o que perdemos o que tenemos miedo, como el claro ejemplo de esta compañía que les contaba, donde existía más, predominaba el miedo más allá de que nosotros íbamos a acompañar a una organización para generar un contexto de cambio? Sin duda el proceso de cambio o gestión de cambio es un proceso que en realidad tenemos que también saber abordar. Dicho esto, algo que me parece totalmente relevante, que es principalmente aquellos elementos que también tenemos que nosotros considerar. ¿Cómo se relaciona la inteligencia artificial con la educación? Esta pregunta, que por cierto para mí principalmente tiene que ver con tratar ya de identificar cómo las organizaciones tienen que comenzar a generar este proceso de transformación donde a la personalización primero del aprendizaje pues genera este proceso de la gestión educativa. La inteligencia artificial facilita la docencia mediante los algoritmos calificando automáticamente y lo que va a permitir el monitoreo del rendimiento estudiantil del trabajador. Ya vemos claros ejemplos de lo que está pasando actualmente. Ejemplos exitosos como la Universidad de Derby o del Green EV School, que están implementando procesos para poder evaluar de manera objetiva las capacidades, especialmente en el ámbito puntualmente de la adquisición de conocimientos. Pero hay 4 elementos fundamentales, además de los 5 que aparecen aquí, que para mí terminan siendo vitales e importantes de poder considerar para que el impacto del proceso de la capacitación, pues evidentemente genere un sistema que en realidad ayude a entender por dónde tenemos que ir y cómo nos permite generar una ventaja competitiva. Primero, yo creo que la personalización del aprendizaje, la inteligencia artificial, la IA, lo que va a permitir es generar contenidos educativos mucho más estructurados de acuerdo a la necesidad del individuo, que en realidad pues es lo que siempre hemos podido determinar como los sistemas de aprendizaje los más eficientes. La automatización de las tareas administrativas para la calificación y monitoreo, el rendimiento de las evaluaciones, puntualmente también del socio de aprendizaje. Tutores virtuales a través de chatbots, optimización de la parte curricular, especialmente en los sistemas académicos, universitarios y a nivel de colegio. Pero además, estos 5 elementos lo que nos regala la inteligencia artificial para poder generar un contexto educativo que en realidad ayude y que realmente digo yo, hubiera sido el sueño ideal de los profesores en el pasado. Análisis de datos, el análisis de data de cómo estamos utilizando el conocimiento para poder generar un resultado. Es decir, hacer prácticamente la medición de un retorno de inversión mucho más estructurado a partir de analítica de datos. Eficiencia. Sí, llegó para generar una eficiencia educativa porque se reducen los espacios de tiempo, ya no vamos a generar mucha grasa intelectual, sino que vamos a ir eficientemente de acuerdo a la necesidad productiva de una organización. Implementación de la gamificación como un elemento diferenciador dentro de los procesos. De hecho, existen ya actualmente algunos mecanismos, diríamos hasta algunos casos gratuitos y algunos casos pagos que van a permitir que este proceso también tenga este elemento de juego importante.
Aprendizaje adaptativo, de hecho, la forma de cómo nosotros tenemos que comenzar a gestionar esto, y aquí atención, amigos, hermanos consultores o distribuidores de contenido o generadores de también diseñadores instruccionales. Yo creo que, si bien es cierto, podemos utilizar algunas herramientas, pero siempre intervendrá la mano humana para poder hacer un análisis, porque en realidad yo creo que hoy en día en ese proceso de adaptación que estamos haciendo, debemos también tener claro esos elementos. Ahora, pasando a este proceso, ¿qué herramientas de inteligencia artificial hoy en día se pueden aplicar en el proceso de formación y capacitación? Bueno, dicho esto, vamos a hablar de algunas, ¿no? No voy a hablar, evidentemente, de las genéricas, que ya todos ustedes deben de conocer y que seguro que el día de hoy y mañana los vamos a hablar. Vamos a hablar, por ejemplo, por lo menos de los temas lo más importantes. Hablaremos de las plataformas de aprendizaje adaptativo, ¿no? Ahí tenemos Coursera y edX, que son para personalizar el contenido del curso según el rendimiento de los estudiantes. Ya existen estos procesos actualmente. Estas plataformas puntualmente lo que organizan es incluso los niveles de dificultad predictivos que puede tener una persona, y que lo que va a hacer es generar un sistema de aprendizaje adaptado a la necesidad de lo que hace el individuo. Duolingo, ya lo conocen, yo creo que ahí puntualmente estamos hablando de los chatbots educativos que se pueden generar en la personalización de acuerdos a documentos previamente establecidos, y lo que va a permitir es que la persona pueda generar y utilizar su celular 24/7 para poder hacer consultas sobre los materiales educativos y que le respondan en tiempo real sin necesidad de tener una persona o como un consultor que está atentamente permanente, y de un asistente virtual que podríamos nosotros tener, que lo teníamos en el pasado, pero que hoy podemos nosotros suplir esa necesidad a partir de la tecnología. ¿Se imaginan ustedes, proveedores de servicios, teniendo un asistente virtual espejo que esté de manera permanente 24/7 y que solamente ustedes estén mentoreando los procesos de aprendizaje a partir del uso de estas herramientas? Es increíble lo que va a pasar. Sin duda hay que estar preparados. Moodle, Blackboard, de hecho, estos sistemas de LMS ya tienen algoritmos de inteligencia artificial que permite predecir el control de los mecanismos educativos. Tutoriales virtuales, ahí hablaba puntualmente de IBM Watson, que es un sistema que crea IBM para personalizar y entender conceptos muy complejos con sistemas en realidad muy desarrollados, que en realidad los invito a averiguar, porque diríamos es inmensa la cantidad de cosas que en realidad podríamos nosotros hacer. Yo creo que aquí estamos hablando claramente de una parte de contenido que en realidad sí tiene que ver puntualmente con que existen herramientas. La lista es prácticamente interminable. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que nosotros entender es que nuestra capacidad de investigación y análisis se volverá en un elemento diferencial para poder nosotros estar en un mercado donde la competencia ya no será evidentemente pues el que está compitiendo, valga la redundancia, con nosotros, sino será una competencia con nosotros mismos para poder generar que estos conocimientos en realidad generen todos estos efectos importantes que nosotros queremos tener. Ahora, algo que en realidad también me parece que es importante, ¿hacia dónde apunta el futuro de la capacitación de la inteligencia artificial en los procesos de formación? Bueno, hay todo un proceso que a mí me pone a pensar sobre qué cosas tenemos que tener en cuenta. Seguimos, por favor. Que tenemos que tener en cuenta en este elemento importante. Y lo había comentado al iniciar en la accesibilidad y la democratización del aprendizaje. Se prevé que cada 3 meses o 6 meses sale una herramienta potente, distinta, diferente, y creo que hoy en día pues estamos siendo obviamente testigos, ¿no? Todos los días hay herramientas que están saliendo, pero entendamos que hacia dónde apunta el futuro. Número uno, en la personalización ya extrema. Si bien es cierto, hoy en día puedes personalizar el aprendizaje a partir de todas estas herramientas, lo que va a pasar es que ya el futuro de la capacitación se enfocará a la hiperpersonalización, es decir, ofrecer experiencias inmersivas de aprendizaje únicas y adaptadas al individuo. Y ahí creo que tenemos un elemento diferenciador que podríamos utilizar para nuestros procesos, en realidad dependiendo mucho de qué tipo de tecnologías también podamos nosotros hablar. La IA conversacional avanzada, los que tienen estos sistemas virtuales de conversación como Alexa, se podrá programar para que tú puedas tener conversaciones como los que tengo yo actualmente a través de mi teléfono, que prácticamente paro permanentemente utilizando todas estas tecnologías y voy viendo y revisando
cómo en realidad me ayuda puntualmente a tomar decisiones. Pero en este caso, imagínense una IA conversacional avanzada para poder resolver problemas en el trabajo y que les dé una analítica de data que puntualmente te ayude a tomar una buena decisión para obtener ese resultado. Esta tecnología ya es prácticamente algo que estamos viviendo y que hoy en día también tenemos que saber saborearla de una manera completamente distinta para poder adaptarnos también a ese enfoque. La analítica predictiva y prescriptiva. Yo creo que ahí uno de los elementos, y regresamos por favor equipo, la analítica que va a ser importantísima en este uso de análisis, porque sin data, y hay un dicho que a mí me encanta, pues sin el dato mata relato. La previa de la identificación del análisis de datos lo que nos va a permitir es identificar las brechas actuales, las brechas predictivas, las brechas en función, también a lo que la organización requiere como una meta y objetivo de aprendizaje, pero sobre todo imagínense que, haciendo este análisis de data que en realidad lo que va a permitir es justamente que las personas especialmente puedan elegir los mejores también mecanismos de aprendizaje que se adapten de acuerdo a sus necesidades. Yo creo que ahí, como bien lo dicen en la diapositiva, la IA ayudará a crear programas de capacitación evidentemente mucho más efectivos, mejorando la retención de estos conocimientos y en la aplicación puntualmente del aprendizaje. Seguimos, por favor. Ahora, el futuro de la IA en el proceso de capacitación. Continuamos. Algo que sin duda, seguimos por favor, equipo. Sin duda, algo que en realidad está comenzando a generar estos mecanismos que debemos considerar son los siguientes, las consideraciones clave, ¿no? Para la implementación de la IA en este proceso. Es sin duda que el abanico de opciones es completamente amplio, ¿no? Y yo considero que tenemos que tener en cuenta estos 4 elementos. La definición clara de los objetivos. ¿Para qué quisieras utilizar la inteligencia artificial? Si quieres sistematizar un proceso productivo, si quieres sistematizar tu proceso de adquisición de conocimientos, o cual fuera el objetivo que tú como organización vas a requerir. Número 2. Selecciona la tecnología adecuada, porque no todas las tecnologías te van a servir. De hecho, hay tecnologías que van a permitir, de acuerdo también al volumen de trabajo que pueda tener una organización, implementarla en función también a los sistemas disponibles, presupuestales que también se refieren. De hecho, las opciones son muy diversas y mañana seguro aparecerá una que de repente se pueda adaptar a tu modelo de negocio. Piénsalo también desde esa posibilidad. ¿Es la tecnología que requiero? ¿Puedo iniciar principalmente con algo que me ayude ahora o solamente tengo que ser un usuario de todas estas tecnologías que todos conocen? La capacitación de adaptación a los instructores. Y esto me parece que es fundamental. Hablaba con muchos amigos de la comunidad de facilitadores a nivel internacional y me decían, pero César, a veces que nos cuesta entender esto. Y de hecho, dentro de poco se va a organizar el Congreso Mundial de Aprendizaje Experiencial con el enfoque de inteligencia artificial. Y yo creo que sí tenemos que ser mucho más amigables y no tenemos que tenerle tanto miedo a estos procesos. Pero para mí un elemento fundamental, pues las condiciones éticas, que son sin duda uno de los elementos para mí fundamentales que van a requerir que trabajemos mucho en este sentido. Continuamos, por favor. Y ya como para ir cerrando este proceso, que en realidad tiene que ver con los principales retos que traemos también y que tenemos que ponernos en, diríamos, analizar desde la óptica bastante y de meditar desde, pues, oye, esto no es económico. Todas las implementaciones de metodologías de inteligencia artificial en los procesos de formación, evidentemente, acorde a lo que una organización requiera, hoy día termina siendo un costo inicial bien alto y con un nivel de mantenimiento. Por eso tenemos grandes oportunidades, porque el hecho de que aparezca tecnología no significa que todos ya mañana se vayan a cambiar. Pasa por la diapositiva prácticamente anterior que había comentado. 2. El posible rechazo de la resistencia por parte de los empleados. Esto es muy normal dentro de los procesos de gestión de cambio, hablando principalmente de la metodología de Kotter. Entendemos de que no todo este tránsito es fácil. De hecho, prácticamente algo que está sucediendo es como las personas no adoptan estos sistemas porque primero existen los miedos injustificados que perderé mi trabajo, como el ejemplo que había yo comentado.
Pero uno de los elementos fundamentales es, pues, perderle el miedo primero a los que proveen, segundo, pues, al uso, tercero, sí, evidentemente, pues, hay que bajar la tensión y hay que acompañar el proceso donde yo creo que hoy, principalmente dentro de mi rol como facilitador en estos procesos, me he permitido poder identificar estas variables y cómo ayudar a las organizaciones a adaptar a un sistema tecnológico con mayor flexibilidad. Y la ética, vuelvo y reitero, a mí me parece que la ética termina siendo cómo llevar o tomar decisiones éticas y morales que deben ser consideradas especialmente en estos sistemas responsables de la toma de decisiones que afectan a las personas. ¿Por qué? Porque la implementación responsable de la inteligencia artificial debe considerar la regulación de estos sistemas que no causen un daño a las personas, ni siquiera a la sociedad y menos a las organizaciones. Entonces, algo que en realidad, como para dejar principalmente un refrán que me inspira puntualmente a saber que tenemos que transitar por este camino, pues lo resumo con esto. Con inteligencia artificial en la formación, el aprendizaje se convierte en innovación. No debemos dejar pasar esa oportunidad que nos trae el uso de estas herramientas, pero también considerando plenamente que tendremos que nosotros primero ser los que aprendamos a poder manejar las herramientas, a sacarle partido, a perderle el miedo, porque los docentes universitarios, los maestros de colegios también pueden utilizar a su favor la inteligencia artificial para llegar a generar un contexto diferente. Tenemos que educar, sí, desde la emoción, tenemos que educar desde el amor, pero la tecnología llegó para enseñarnos que este mundo es cada vez más rápido y que tenemos que, evidentemente, comenzar a transitarlos de una manera completamente diferente.